Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, que desde tu trono en lo altísimo, te dignas mirar a nosotros, seres humanos insignificantes. Acudimos a ti, Señor, en busca de sabiduría. Acudimos a ti en súplica de que aumentes nuestra fe. Acudimos, Señor, también a rogarte que nos concedas la gracia de la presencia de tu Santo Espíritu, para que cada día podamos comprender de mejor manera tu plan de salvación, para que cada día podamos amar más a Jesucristo, para que cada día, Señor, la obra en nuestros corazones avance sin detenerse. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Estamos viviendo en un tiempo en donde hay que tener mucho cuidado porque las falsificaciones abundan. Y como ya lo dice bien el refrán, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece es. Y es increíble la cantidad de noticias que circulan en las redes sociales que son noticias falsas. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero una cantidad de cosas que a veces imprudentemente le damos reenviar, no son cosas reales, son cosas falsas. De hecho, se ha hecho popular el término fake news. Y claro, no voy a hablar de la fake news, pero sí es bueno de que antes de que le demos reenviar alguna cosa, nosotros le analicemos y veamos si eso vale la pena, si eso es real, si eso es vale, ¿cómo se llama? No hay ningún problema, ¿no? con enviarlo y no sumarnos a una cadena de noticias falsas. Pero bien, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver algo con eso, ¿no? Porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se dice es cierto. Hay dinero falso. Hay marcas falsificadas. Es interesante porque esta semana me encontraba con un video en donde me llamó la atención porque decía cómo identificar una máquina verdadera de una falsa, de una de estas marcas famosas de herramientas que tienen motor. Y es interesante porque ponían las fotos y al mirarlas de lejos se parecían, pero luego fueron detallando qué cosas distinguen al aparato, a la máquina verdadera de la máquina falsificada. Ahora, está bien, bueno, esas son cosas materiales. Pero tristemente, también tenemos religiones falsificadas y falsos cristianos. Y la reflexión de hoy no pretende denunciar a nadie, eso no es el propósito. En realidad lo que pretende es que nosotros nos hagamos un examen y nos aseguremos que nosotros no somos uno de esos. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, Apocalipsis, el capítulo 2, y ya en los orígenes de la iglesia, o sea, desde muy tempranito, nosotros encontramos este tipo de personas. Apocalipsis, el capítulo 2 y el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Imagínese usted.
En la iglesia, aquí estamos hablando de la iglesia original, cuando todavía el apóstol Juan estaba vivo. ¿Mm? Y dice de que ya en ese tiempo habían unos que decían que eran apóstoles, pero que al probarlos sabía que no, que eran falsos, que eran mentirosos. Pero claro, seguimos avanzando y encontramos que en la siguiente etapa de la iglesia también hallamos la misma situación. Vamos a ver el verso 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es interesante porque esta ya no es la iglesia original, esta es la que siguió la siguiente etapa en la historia de la iglesia cristiana. Pero ahora encontramos, pareciera que el problema se ha complicado más, porque acá se le llama ya ¿cómo? Se le llama a los que dicen ser judíos y no lo son. Por supuesto, aquí está hablando de judíos espirituales. Dice que son sinagoga de Satanás. Y luego avanzamos al capítulo 3 y el verso 9. Y entonces dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es triste, ¿verdad? Ahora, podríamos preguntarnos nosotros, sí, pero ahí se acabó. No, no se acabó ahí. Al contrario. A medida que la historia ha avanzado, esto ha venido aumentando todavía, ¿verdad? Ha venido aumentando, es triste, ¿verdad? Y entonces, claro, por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos que entendemos qué es un cristiano verdadero y qué es un cristiano falso, no sea que nosotros estemos en riesgo de ser una falsificación y que estemos pensando de que somos legítimos, como a menudo ocurre, ¿no? A menudo ocurre que uno compra una cosa, una marca, algo, y al final se da cuenta que eso no es legítimo, ¿no? Sino que es falsificado, que es falso. Ahora, el hecho de que hayan falsos también nos indica de que hay verdaderos. Y a mí me encanta este pasaje que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo San Juan, el capítulo 1. San Juan, capítulo 1, y el verso 47. Me gusta mucho este pasaje, ¿no? Dice el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Porque ciertamente, algunos piensan que todo el cristianismo es falso. No, no todo el cristianismo es falso. ¿No? Pero desafortunadamente tampoco todo el cristianismo es verdadero. ¿No? Pero me gusta esto que dice Jesús. Jesús le dijo cuando miró a Natanael: he aquí un verdadero israelita. Allá los otros dicen ser judíos, pues no lo son mentirosos. Y aquí dice un verdadero israelita en el cual no hay engaño, dice. Eso es lo que debe decirse de nosotros, de cada uno de nosotros. Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. De hecho, un paréntesis nada más para aclarar de que los israelitas de los que habla ahora el Nuevo Testamento, ahora son los israelitas espirituales. La Biblia dice que ya no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su corazón. Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Rey, como Mesías. Y todos aquellos que no lo recibieron, aunque tengan sangre o genética judía según la carne, dice que esos no lo son. Muy bien, seguimos adelante. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque en estos asuntos espirituales
suele ocurrir que lo falso es más abundante que lo legítimo. Y para Dios, por eso para Dios lo importante no es la cantidad, sino la calidad. De hecho, para nosotros también. Por ejemplo, si a usted le dan a escoger entre 1000 mangos podridos, como decía el profeta Jeremías, que de podridos no se pueden comer, y le dan uno que está hermoso, sanito, todo bien maduro, dulce, entonces, ¿qué va a escoger? ¿Qué va a preferir? Bueno, para Dios es lo mismo, ¿no? Entonces, y claro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, Evangelio de Lucas, el capítulo 12, y en el verso 42, Jesús hizo una declaración que nunca debemos olvidar, jamás. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé su ración? Perdonen, ese no es el pasaje. Es el verso 32, no es el 42. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, Dios sabía que las falsificaciones iban a abundar más que los cristianos legítimos. Y por eso Él aclaró y dijo que su manada, su rebaño, iba a ser una manada pequeña. Y que eso no debería de hacernos sentir mal, no debería de hacernos sentirnos temerosos, ¿verdad? Ni dañar nuestra autoestima, sino que recordar precisamente de que el redil del Señor, el camino del Señor es el estrecho. Y Él fue bien claro y Él dijo que son pocos los que lo hayan. Entonces, claro, no debemos olvidar, pues, entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo es legítimo, y abunda más las falsificaciones que lo que es legítimo, ¿no? Eso es mucho más. Ahora, es interesante porque cuando nosotros podemos hacer una comparación entre esto de qué abunda más, si la cantidad o la calidad, y para eso vamos al libro de Apocalipsis, ¿no? Libro de Apocalipsis, y vamos a ver primero Apocalipsis, el capítulo 9, Apocalipsis, el capítulo 9 y el verso 16. Dice el verso 16 del capítulo 9. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Es interesante. Es interesante porque está hablando aquí de quiénes. Esto está dicho en el contexto de las trompetas, ¿no? Y está haciendo referencia a los que recibirían las trompetas son juicios parciales. Y está diciendo acá que el número que oyó de los que estaban del lado incorrecto de las falsificaciones era 200 millones. Y en Apocalipsis hay dos oportunidades en donde el profeta oyó una cantidad, oyó un número. Esta es una. Mire lo que dice. Dice, estoy en el 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ese es el número de las falsificaciones, 200 millones. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 7. En Apocalipsis, el capítulo 7, en el verso 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora note usted, en ambos casos dice Juan que oyó el número. Por un lado, 200 millones.
las falsificaciones. Y los legítimos, 144,000 solamente. Sí, estos son números simbólicos, no lo olvidemos, ¿verdad? Están en contextos simbólicos y por lo tanto son números simbólicos. Pero aún en el simbolismo, cuando nosotros hacemos la comparación matemática entre 200 millones y 144,000 que nos encontramos que por cada uno legítimo, por cada uno que está en la manada pequeña, hay 1,389 que no lo están. En otras palabras, por cada uno que está en Sión, hay 1,389 que están en Babilonia. Vea usted la desproporción enorme. Desproporción enorme. Entonces, claro, no, la falsificación abunda, es mucho más abundante, porque también es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Estar en Babilonia es mucho más cómodo que estar en Sión. Entonces, claro, por eso necesitamos nosotros asegurarnos de que no estamos del lado de la mayoría. Se suele decir ahora que la mayoría manda. No, la mayoría no manda. Dios manda. Al final, nuestro destino no está en las manos de la mayoría, está en las manos de Dios. Así es de que es importante porque estos números simbólicos de los 200 millones representa a toda esta gente que va tras la moda. De la moda no solo de vestir, no solo de música, sino modas de pensamiento político, modas de filosofías. Esta representa a todos aquellos que desprecian la verdad de Dios, que miran la religión como algo que no vale la pena, que niegan la existencia de Dios mismo. También las religiones paganas, las filosofías de origen humano. Y desafortunadamente estos números simbólicos de los 200 millones también incluye todas estas versiones de cristianismo falsificado. Es triste, ¿verdad? Es muy triste, ¿verdad? Pero ahí están. Entonces, claro, hay que entonces ser cautelosos y nosotros debemos hacer nuestro examen, ¿no? No vaya a ser que, como decía este señor que explicaba la diferencia entre una máquina legítima y una máquina falsificada, decía, si tiene grabada la marca, dice, en la carcasa, es legítima. Si tiene pegada, dice, una calcomanía, es falsa. Y entonces nosotros debemos asegurarnos que tenemos grabado en nuestra carcasa, en nuestra mente, en nuestro corazón, si tenemos estampado el carácter de Jesucristo. Y no tenemos una calcomanía pegada por encima, que solo se ve por fuera, pero adentro no hay nada. Entonces, esto es muy importante. Muy bien. Ahora, en la crisis es cuando se revela la calidad de la persona. La calidad del cristiano no se ve cuando todo va bien. No se conoce. Cuando todo va bien, todos parecen iguales. Todos, ¿verdad? Pero la calidad del cristianismo de una persona sale a la luz cuando aparece una crisis, ¿no? Y es interesante porque nosotros lo vemos repetidamente en la Biblia, ¿no? Repetidamente. Por ejemplo, en el capítulo número 6 del libro de Daniel, ya ustedes conocen la historia. Daniel se ve expuesto a ser arrojado al foso de los leones. Sin embargo, la Biblia dice que él, como acostumbraba, él no cambió. Él siguió manteniendo su fidelidad a Dios.
como acostumbraba, fue a su aposento y abiertas las ventanas, dice, oró en dirección de Jerusalén. La crisis. La crisis mostró que Daniel era ¿qué? Era un cristiano legítimo. Era un fiel hijo de Dios. También tenemos otro ejemplo en Daniel, en el capítulo 3. Los 3 muchachos que se niegan a doblar sus rodillas ante la estatua, y entonces, y claro, ahí se muestra que también eran hijos fieles legítimos. Y encontramos también lo mismo en el caso de Esther. Dice, bueno, oren, ayunen, pidámosle a Dios. Y si perezco, dice ella, que perezca, así como dijeron los muchachos. Nuestro Dios nos puede salvar y si no nos libra, no vamos a adorar la estatua. Esos son los verdaderos. Y claro, tenemos también el caso de Job. Job dice, aunque se me deshaga la piel, dice, aunque se me deshaga la piel, yo sé que mi Redentor vive. Y en mi propia carne, dice, he de ver a Dios cara a cara. El apóstol Pablo. Lo apedrearon y lo dejaron de apedrear hasta que pensaron que ya lo habían matado. Pero Pablo era duro de matar, porque creyeron que ya lo habían matado. Sin embargo, no. Él lo rescataron y entonces siguió. Y eso no lo amedrentó, al contrario, él siguió predicando y cumpliendo la misión para la cual Dios lo había llamado. Entonces, estos son, y por supuesto, el ejemplo máximo de fidelidad al Padre, de fidelidad a Dios, lo encontramos en el Señor Jesucristo. Jesús, claro, recuerde usted el dilema máximo en el Getsemaní, cuando la angustia mental era tanta que brotó sangre de su frente. Y claro, sin embargo, él, recuerden, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no puede pasar esta copa, adelante, vamos adelante. Esa es en la crisis en donde podemos ver si la experiencia espiritual de una persona es legítima o es falsa, si está grabada en su ser o simplemente es una calcomanía. Y es interesante porque referido a los cristianos del tiempo del fin, es decir, a la última generación antes de la segunda venida de Cristo, se dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 7 y el verso 14, dice, leamos desde el 13, Apocalipsis 7, 13 y 14, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, dime, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Claro. La crisis, la tribulación es la que muestra la calidad de la experiencia espiritual de una persona. Entonces, nosotros debemos asegurarnos de que nuestra calidad de experiencia espiritual es tal de que una crisis no la va a disolver, de que una crisis no la va a hacer desaparecer, que no la va a tirar por el suelo. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque algunas personas piensan, de estos que pertenecen al grupo de los 200 millones, que aquellos que se atreven a arriesgar su vida por causa de su fe son fanáticos. O sea, a Daniel, a los muchachos hebreos,
a Job, a Pablo, etcétera, al mismo Jesús, ellos lo calificarían de fanáticos. Pero yo quiero dejarle un tip esta mañana, y es, porque de seguro, si usted es fiel, tarde o temprano, si es que ya no lo han hecho, algunos le van a poner la viñeta de fanático, ¿verdad? Y entonces, pero le voy a dar un tip, una advertencia, una aclaración. Mire, fanático es el que está dispuesto a matar para imponer sus creencias. Ese es el fanático. Y claro, encontramos fanáticos a lo largo de toda la historia, en todas las religiones, en todas las ideologías políticas, tanto de un extremo como del otro. Los fanáticos se vuelven irracionales y son capaces de quitarle la vida a otra persona para imponer sus propias ideas, sus creencias, que pueden ser creencias religiosas, que pueden ser también creencias, ideologías políticas y de diferente naturaleza. Entonces, esos son los fanáticos. Ahora, los que están dispuestos a poner su vida, a ofrendar su vida para mantener su fidelidad a Dios, ese no es fanatismo, esos son mártires, dispuestos al martirio para mostrar que Dios ocupa el primer lugar de su vida. Entonces, claro, el fiel está dispuesto a ofrendar su vida. El fanático es el que está en disposición de quitársela a otro para hacer prevalecer sus ideas. Entonces, ahí le queda. Ahora bien, pero todavía hasta ahorita hemos recordado o hemos aprendido, si no lo sabíamos, de que las falsificaciones espirituales abundan en el mundo. Bueno, no solo las espirituales, ¿no? Abundan. Hemos aprendido también hasta este momento de que lo falso es más que lo legítimo, que lo verdadero. También hemos aprendido de que la calidad de la experiencia cristiana se evidencia en la crisis, ¿verdad? Ahí es donde se mira por decirlo de alguna manera, el material de que estamos hechos. Pablo dice que si hemos edificado con paja o con madera se va a quemar, ¿verdad? Pero que si estamos edificando con oro, dice el apóstol, entonces se va a purificar, ¿verdad? Muy bien, pero todavía nos queda una parte importante en la reflexión de hoy, y es cómo conocemos nosotros la calidad antes de llegar a la crisis. ¿Cómo podemos saber cómo es eso de la calidad? Y para reflexionar un poco a esto de la calidad de la experiencia cristiana, voy a invitarlos para que vayamos a el Evangelio desde Juan al capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos nosotros la experiencia del encuentro entre Jesucristo y la mujer samaritana. Esta es una conversación increíblemente profunda, valiosa, diría yo. Y entonces Jesús se encuentra con la samaritana y entonces comienzan, y la samaritana introduce el tema de la diferencia entre religiones. Y le hace una pregunta a Jesús, y entonces Jesús le contesta en el verso 24. Dice así, Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es esto? Dice, el asunto es que
la samaritana cayó en el dilema, bueno, este es un judío y yo soy samaritana. Y entonces, si nosotros creemos que tenemos la religión correcta y los judíos también. Ahora que me encuentro a este hombre que parece que es un profeta, le voy a preguntar. Y qué bueno, porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Es preguntarle a Jesús, es preguntarle a Dios. Y Él para eso nos ha dado su palabra. Ahí están todas las respuestas de parte de Dios para nosotros. Y entonces él le pregunta, bueno, le dice, ¿y quién? ¿Quién es? ¿Son los samaritanos o los judíos? Y entonces Jesús le contesta, mira, no es importante si eres samaritano o eres judío, lo que importa es que sea un adorador en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque esos, dice, son los que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pero bien, si lo dejamos solo ahí, podríamos quedar así un poco confusos. Bueno, pero ¿y qué significa eso? Y precisamente nuestra reflexión es para aclarar las cosas y no para dejarlas en el aire ambiguas sin aclarar, ¿no? Entonces, sigamos adelante para que entendamos, pues, ¿qué es esto de los adoradores en espíritu y en verdad? En 2 de Corintios, el capítulo 3, y en el verso 17, encontramos nosotros, 2 de Corintios, verso 3, y el capítulo 17. Encontramos un texto que es bien interesante, es muy iluminador en esto que estamos hablando, ¿no? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, note, ¿qué hay donde está el Espíritu del Señor? Dice que hay libertad. Esto es importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque este pasaje, claro, teniendo en mente lo que Jesús le dijo a la samaritana, que Dios lo que quiere es adoradores en espíritu y en verdad, entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los verdaderos adoradores no son adoradores obligados. Son adoradores voluntarios, son libres. Están ahí no porque les imponen una religión, sino porque ellos han decidido entregar sus vidas a Jesucristo. Son libres en el sentido de que no están a la fuerza. Ellos se han rendido, ellos han aceptado el camino que Dios les muestra y permanecen ahí porque ellos han entendido que eso es lo mejor y lo hacen voluntariamente. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque una inmensa cantidad de personas en el mundo ellos no han sido libres para escoger su religión. Se las impusieron desde que estaban chiquitos. Y entonces, claro, ni se dieron cuenta. Ni se dieron cuenta. Y entonces, y por supuesto, tenemos nosotros las cruzadas, tenemos la Inquisición, tenemos los registros históricos del Islam imponiendo su religión a la fuerza. Y no solo ellos. Es interesante porque el origen de la persecución en diferentes países lo vemos originado en diferentes religiones también, queriendo imponer a la fuerza o estorbar a la fuerza. Entonces, claro, los adoradores en espíritu no adoran porque alguien los obliga, porque alguien les impone, sino porque ellos lo han decidido, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También adorar en espíritu significa que
son sinceros en lo íntimo de su corazón. Y claro, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque alguien podría optar, digamos, por cambiar por su manera de pensar y decir, bueno, sí, yo voy a seguir a Cristo, por intereses que no son intereses legítimos, sino que son otro tipo de intereses. Y entonces, claro, por encima parecer, pero en la realidad no ser. Entonces, no, los adoradores en espíritu son ¿qué? Son sinceros y son libres, son voluntarios. Ellos han decidido entregar su vida voluntariamente. Ahora, pero también Juan 4:24 dice que son adoradores en espíritu, pero también en verdad. Y esto nos lleva al tema de la verdad. Y claro, como la samaritana, entonces tenemos que preguntarle a Jesús qué es la verdad. Y Jesús nos da la respuesta. Nos da la respuesta precisamente en el Evangelio, según San Juan, en ese capítulo hermoso, número 17. Jesús, adelantando de alguna manera su rol de intercesor a favor nuestro, ora al Padre. Y en medio de su oración, Jesús en el capítulo 17 y el verso 17, oiga lo que dice. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Interesante. Mire, ahora vivimos en una época en el que los 200 millones, siempre pues ese número simbólico, creen que hay montones de verdades, que cada quien tiene su verdad, que la verdad es relativa, etcétera, ¿no? O que la verdad no existe en ningún lado. Es increíble. Pero los 144,000, esos están claros. ¿Por qué? Porque ellos siguen al Cordero donde quiera que va. Y entonces, el Cordero dijo claramente dos cosas. Una es que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, es la verdad. Así de simple, pero así de profundo. La palabra de Dios es la verdad. Pero también dijo otra cosa. Dijo que esa verdad santifica. Es interesante, ¿verdad? Esa verdad santifica. Entonces, en el verso 24 del capítulo 4 de Juan, que dice que los adoradores legítimos, los que Dios busca, dice que son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los verdaderos adoradores, los legítimos, son aquellos que libre y voluntariamente de todo corazón han aceptado la palabra de Dios como la norma de su vida, como el camino en el que deben andar. Y es interesante, porque el profeta Isaías, en el capítulo 8 y en el verso 20, dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, no les ha amanecido. Es decir, si no hay un respaldo correcto en la palabra de Dios, dice, son falsificados. Puede ser que tenga una calcomanía de cristiano, pero si ese cristianismo no está fundado completamente en la palabra de Dios tal cual es, completa, sin quitarle ni ponerle, entonces
Eso es una falsificación. Y entonces, claro, nosotros debemos de pensar en nuestra experiencia, ¿no? Aceptamos la palabra de Dios y hablando como personas, como individuos, como ovejas del redil. Acepto la palabra de Dios en su totalidad, voluntariamente, y me rindo a la autoridad que Dios le concede a esta palabra, como lo hizo Jesús. Entonces, si eso es así, entonces soy un cristiano legítimo. Pero si yo tengo reservas para aceptar una parte de la palabra de Dios, una parte de la Biblia, aunque sea pequeñita, soy una falsificación. El apóstol Santiago hace una declaración que es bueno mantener en mente siempre. El apóstol Santiago dice: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. A mí siempre me gusta poner como ilustración de esto un recipiente lleno de agua. ¿Cuántos agujeros necesita ese recipiente en el fondo para que el agua se vaya? ¿Necesita bastantes? No, solo necesita uno. Y tarde o temprano ese recipiente quedará vacío. Así es esto, ¿verdad? Los adoradores que Dios busca han aceptado sin ninguna presión, han aceptado voluntariamente y de todo corazón la autoridad de Jesucristo. Han aceptado su palabra. Y entonces, ¿qué? Son adoradores en espíritu y en verdad. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque cuando esto ocurre, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2, en 1 Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 16, el apóstol Pablo nos recuerda que los adoradores legítimos, en ellos ha ocurrido algo que es increíble. Dice 1 Corintios capítulo 2 y el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Es increíble, ¿no? Los verdaderos adoradores, los legítimos, los que no son falsificados, entonces dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿mis pensamientos son los pensamientos de Cristo? ¿Tengo yo la mente de Cristo? Si no la tengo, entonces, cuidado. Y entonces cualquiera podría estar pensando, no, pero ¿y es que eso cómo puede hacerse? ¿Yo cómo puedo tener la mente de Cristo? Fíjense que esa es la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Y claro, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 3, el Señor Jesús se lo dijo bien claro y le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para tener la mente de Cristo, se necesita ¿qué? Se necesita un milagro. Ni usted, ni yo, ni nadie puede llegar a tener la mente de Cristo por su propia cuenta. Nosotros necesitamos que voluntariamente entregarnos a Jesús, aceptar su palabra, y Él hará un milagro en nuestra vida. Nos va a transformar la mente. Eso es lo que se llama nuevo nacimiento. Y al transformar nuestra mente, va a sustituir lo que ha venido siendo la autoridad en nuestra mente. Es lo que también en
en la Biblia se le llama el viejo hombre. Lo va a sacar. Y va a poner ahí, ¿qué? Va a poner ahí al Espíritu Santo en representación de Jesucristo. Ese milagro del nuevo nacimiento es indispensable para ser un cristiano legítimo. Y precisamente al tener la mente de Cristo es que aceptamos indiscutiblemente la autoridad de su palabra. Nosotros no podemos pensar de que jamás se nos ocurra creer que podemos tener el Espíritu Santo y contradecir la palabra de Dios, si es que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y Dios no se contradice. Dios no cambia. Entonces, claro, necesitamos nacer de nuevo. Y, por supuesto, otra vez, para nacer de nuevo es necesario venir a Jesús voluntariamente, es venir a Dios. Es interesante porque Dios no nos obliga, Dios nos invita. Y en Proverbios, el capítulo 23, y vamos a mirar Proverbios, el capítulo 23, encontramos nosotros una invitación de parte de Dios. Y es una invitación tierna. Dice el Proverbios capítulo 23 y el verso 26. Digo que es tierna precisamente por las palabras que utiliza. Mire lo que dice. Dice el verso 26 del capítulo 23 de Proverbios. Dame, hijo mío. Dame, hijo mío, tu corazón. Es interesante, ¿no? El Señor, ¿podría Él arrancarnos el corazón? Totalmente. Tiene todo el poder para hacerlo. Pero eso, Él no busca adoradores obligados, adoradores a la fuerza, porque ocurre que los adoradores obligados suelen ser falsos. Y esto está comprobado por la historia. Usted lo puede comprobar día a día también. Fíjese que, haciendo un paréntesis para recordar esto de que los adoradores falsos, los adoradores obligados son falsos, he escuchado de los mismos descendientes de los esclavos que fueron traídos de África, que cuando fueron traídos a América, dice que los amos blancos les obligaban a cambiar la religión que traían de África. Y entonces dice de que ellos por fuera cantaban los mismos cantos de los blancos, pero por dentro en su mente dice que ellos estaban adorando a los mismos espíritus que adoraban allá en África. Es interesante, ¿verdad? Entonces sí, ¿por qué? Porque era una religión obligada, era impuesta, era sujeta a castigo. Entonces, claro, siempre eso pasa. Así es de que, y por eso es que Dios, que tiene todo el poder para imponerse, no lo hace, sino que al contrario, hace una invitación, hace una súplica. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y dice, y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces yo le hago la pregunta, ¿y a dónde están los caminos de Dios? Es interesante porque nosotros encontramos acá en este pasaje los mismos dos principios de Juan 4:24. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Eso es qué? Eso es en espíritu, es decir, sincero, es decir, en lo íntimo, es decir, verdaderamente, libremente. ¿Ah? Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos, es que es en verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos muestra los caminos. Es ahí donde los encontramos, es ahí donde miramos nosotros a dónde caminaba Jesús, hacia dónde lo dirigían sus pasos. De paso, decirle que precisamente en el séptimo día, los pies de Jesús caminaban hacia dónde. No caminaban a ningún otro lado. ¿Caminaban a dónde? Caminaban a la sinagoga. Si los pies de Jesús caminaban a la sinagoga en el día sábado, ¿a dónde deben caminar los de nosotros?
Miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. ¿Ah? Y claro, y en el resto de los días de la semana, antes de que Él iniciara su ministerio público, ¿a dónde caminaban los pies de Jesús? Al taller de carpintería, a ayudar en la casa. Ahí caminaba. Y cuando comenzó su ministerio público, ¿a dónde caminaba Jesús? Caminaba a ayudar al necesitado. Caminaba a llevar la palabra a los que no la conocían. Aquellos que estaban confundidos, como la samaritana. En fin, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que nos va a hacer verdaderos adoradores. Eso es lo que nos va a permitir experimentar el nuevo nacimiento. Eso es precisamente lo que nos va a conducir a tener la mente de Cristo, entregar el corazón y mirar los caminos del Señor. El que se aparta de la palabra pierde la legitimidad. Y nosotros encontramos tristes casos de eso también en la Biblia. El rey Saúl, por ejemplo, que en algún momento hasta profetizó. Pero luego, ¿qué? Luego se apartó de la palabra de Dios. Se apartó de la voluntad del Señor. ¿Y en dónde terminó? Tristemente, terminó consultando a una bruja y suicidándose. Entonces, claro, el que se aparta de la palabra pierde la legitimidad. Lo mismo vemos nosotros con el caso del profeta Balaam. Profeta. Sin embargo, ¿cómo termina? Termina convertido en ¿qué? En un espiritista, ¿verdad? Enemigo del pueblo de Dios. En el Salmo 119 y el verso 11, encontramos nosotros un consejo de parte de Dios que nos va a ayudar a mantenernos en sus caminos. Dice el Salmo 119 y el verso 11. Salmo 119, 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra vez usted encuentra lo mismo, ¿no? En mi corazón, en mi mente. Como ahora tengo la mente de Cristo, como ahora el Señor sacó de mi mente el viejo hombre, como ahora el que gobierna Él, entonces, ¿qué? Ahora en mi mente, en mi corazón, he guardado, ¿qué? Tus dichos. ¿Y cuáles son sus dichos? La palabra, la Biblia. Y dice, para no pecar contra ti. Precisamente los adoradores legítimos, los verdaderos, son los que han escogido apartarse del camino de pecado. ¿Sí? Y son aquellos que día a día se alimentan de la palabra de Dios. Es interesante. ¿Por qué? Es interesante porque, con excepción de cuando Jesús en la sinagoga le pasaron el rollo y él leyó la profecía de Isaías, en el resto de todo su ministerio nosotros no vemos a Jesús con la escritura en las manos. Toda la tenía ¿dónde? Desde muy pequeño había puesto en su mente, en su corazón, los dichos del Señor. Precisamente los adoradores que adoran en espíritu y en verdad van a buscar día tras día la Escritura, porque ahí es donde están los caminos del Señor, porque esa es la verdad, porque ese es precisamente el alimento, ¿no? Eso es la salvaguarda contra el pecado. Eso es lo que dice el pasaje: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también está escrito: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, quiero invitarlo para que vayamos también al libro de Job. Y en el libro de Job, el capítulo 23. Es interesante las declaraciones de Job en este capítulo, en este pasaje. Job, el capítulo 23
y los versos 10 al 12. Dice, es interesante porque es desafiante lo que dice Job. Dice así: mas él conoce mi camino. Y mire lo que dice: me probará y saldré como oro. Interesante, ¿no? Ahora, paremos acá un poquito y hagamos un paréntesis. Pensemos, ¿podemos decir eso nosotros? Bueno, sí podemos decir que Dios conoce nuestro camino, porque nada es oculto delante de los ojos de Dios. Pero podemos decir, me probará y saldré como oro. Deberíamos tener esa misma seguridad que tenía Job. Y dice luego, mis pies han seguido, ¿qué? Sus pasos. Mis pies han seguido sus pasos. Dice, guardé su camino y no me aparté. Job era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Dice, guardé su camino y no me aparté. Mis pies han seguido sus pasos. Jesús es nuestro modelo. Nosotros, ahora el mundo, los 200 millones, las falsificaciones, ponen su confianza en los consejos de los psiquiatras, de los psicólogos, de los científicos, de los analistas políticos, en fin. Hermanos, todos esos caminos son ¿qué? Son caminos humanos. Dice Job, mis pies han seguido sus pisadas, los pasos de Dios, los pasos de Jesús. Lo que el mundo necesita hoy, lo que usted y yo necesitamos hoy, es a Jesucristo. Necesitamos tener su mente. Y cuando tengamos su mente, nuestra fe va a ser tal que en la crisis no vamos a caer en depresión, no vamos a caer en desesperación, sino que saldremos adelante como Daniel, como Esther, como Job, como Pablo, como Jesús, si tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y es interesante porque dice el verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¡Qué interesante! Esos son los verdaderos adoradores. Los adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere y Él los está buscando. La invitación esta mañana es a que le digamos, sí, Señor, aquí estoy. Me pides mi corazón, te lo entrego, tómalo, límpialo, dame la mente de Cristo. Quiero ser un adorador legítimo. Ojalá de que esa sea nuestra decisión y esa sea nuestra realidad. En el Salmo 24 hay una pregunta. En el Salmo 24 se pregunta, oh Señor, ¿quién entrará en tu monte santo? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice la respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan, de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es interesante. ¿Estos son quiénes? Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Oro al Señor para que usted y yo, y muchos de los que todavía están en el grupo simbólico de los 200 millones, puedan experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Pero necesitamos rendir nuestro corazón. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, damos gracias, porque si nosotros lo permitimos,
tú puedas hacer el milagro más grande en nuestra vida, el de transformar nuestra mente para que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Señor, queremos que la experiencia de estos hombres y mujeres valientes, que estuvieron dispuestos al martirio, si eso era necesario, pero mantener fieles a ti, que esa experiencia se repita en la vida de nosotros. Queremos también, Dios querido, esta mañana suplicar pues que tu Espíritu tome el control de nuestra vida. Oramos, Señor bendito, también, para que tú des consuelo a las familias que han perdido seres amados. Especialmente queremos orar por la familia del hermano Jeremías Ramos. Que les consueles en su dolor. Pero que recuerden que el hermano Jeremías resucitará en el día postrero, cuando Jesús vuelva por segunda vez. Padre, bendito sea tu nombre. Concédenos esta gracia no porque la merezcamos, sino porque te la suplicamos en el precioso nombre de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.